Bienvenidos, bienvenidas. A finales del pasado mes de agosto y principios del mes de septiembre, tuve la oportunidad de visitar Venezuela. Fíjense, a mí me gusta viajar, conocer culturas, hablar con la gente, pero sobre todo me gusta formar mi propia versión de las cosas. De antemano quiero advertir que no suelo concluir más que con invitaciones, reflexiones y acciones a realizar para la mejoría de las situaciones. Una amiga peruana me invitó a acompañarla a Venezuela para saber si todo lo que se publica y cómo se publica era cierto. Esto fue un viaje autofinanciado, sin matices políticos partidistas, y es muy prudente aclarar eso, pues, como están las cosas en este preciso momento, cualquier comentario puede ser sacado de contexto y prestarse a malinterpretaciones. Yo fui a Venezuela porque quise y porque pude. Muchísimo que contar, un país precioso con gente de todo tipo, que no es justo juzgar dadas las condiciones en que se encuentran en este momento. Y no hablo de lo económico, también de lo emocional. Pues yo cambié a 900 bolívares por $1. Existen 3 diferentes cambios en el mercado. El bachaquerismo es una realidad que duele y de la cual muchos se están beneficiando. Es una profesión revender productos escasos o al triple de su precio regulado. Si hay productos en ciertos mercados, sí. Los supermercados también, pero carísimos, a precios que pocos pueden pagar. El papel higiénico, sí es cierto, ni en la mayoría de restaurantes ni aeropuertos que visité tenían disponibilidad, ni agua para aseo tampoco. De hecho, personas tuvieron que negarme el acceso a su baño por falta de agua o de papel higiénico. Si hablamos de transporte público, 35 bolívares, casi nada. Un taxi de 1.200 a 1.800 bolívares. Un museo de 100 a 50 bolívares. Una botella de agua de 200 a 1.800. Yo intenté subir a Katia, a Petare, recorrer el 23 de enero, pero no fue posible. Ojalá pueda hablar con su gente algún día, gente maravillosa. Y olvídense de fotos en el área del Palacio de Miraflores. Mucho control militar, mucha seguridad, igual en el cuartel 4F, donde precisamente descansan los restos del comandante Chávez, que por motivos de seguridad se permite solo en algunas áreas. En las externas, prohibidas, Estas que están viendo en este momento son de internet. Me pareció muy peculiar el discurso político de la persona que nos dirigió en el tour, no solo recordando la figura y obra del comandante Chávez, sino preguntando quiénes eran chavistas y llamando a seguir su obra. Esto es bastante interesante. En la parte oeste de Caracas, los murales, grafitis, fuerte presencia del chavismo, contrario al este, donde tiene mayoría la oposición. Yo pude escuchar expresiones como basura comunista, o por el contrario, sí vamos a salir porque necesitamos salir. ¿Propaganda gubernamental? Sí, muchísima, pero creo que tomando en cuenta lo que allí se pelea, es hasta comprensible. ¿Quién no lo hace? ¿Quién no lo haría? Imagínense que el 75% tiene menos de 45 años. Hablamos de aproximadamente 23 millones de personas. ¿Por qué lo menciono? Piensen en los y las jóvenes que nacieron, se criaron o vivieron el chavismo. ¿Cómo fue? ¿Cómo era? No piensen en eso, Piensen en la importancia del poder popular, de ese poder protagónico. ¿Cómo integrar más jóvenes a participar en los asuntos de interés colectivo, su cotidianidad, desde cualquiera de los dos lados? Chavistas me comentaron que la oposición estaría intentando derogar la ley de participación ciudadana y la ley de poder popular, por ejemplo. Sería una lástima, tomando en cuenta lo que ambas representan. Y bueno, está toda la discusión actual sobre el referendo revocatorio y el voto de más de 7.700.000 personas, el Consejo Nacional Electoral inmerso en la validación de las firmas necesarias, mucha prensa, mucha opinión, mucha ciberguerrilla, como decimos, mucho ruido. Así las cosas, hoy conversamos sobre Venezuela. La historia de lo que hoy llamamos República Bolivariana de Venezuela surge como la historia misma de nuestra América, marcada por amplias rebeliones, colonización española y una profunda diferencia de clases. En medio de ello, en Caracas, nace Simón Bolívar, quien con su visión cruzó los Andes y liberó a Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia para conformar la Gran Colombia. Después de obtener la independencia para la nueva nación, las guerras civiles y las dictaduras realizaron estragos en el país.
corrientes separatistas desmantelan el Ejército Libertador y fragmentan la unidad de la Gran Colombia. En Venezuela se funda la Cuarta República, como continuidad de las dos primeras repúblicas mantuanas. Expulsado de Venezuela y traicionado por sus propios generales, ahora aliados a la oligarquía criolla, Bolívar muere y deja como legado su más profunda convicción. A finales del siglo XIX, los liberales controlaban el gobierno y el país experimentaba un sostenido crecimiento económico y cultural. La situación en el siglo XX cambiaría radicalmente. 5 dictaduras militares entre las décadas del 20 al 50, además de sucesivas crisis económicas de por medio, complicaron el panorama. Tras el regreso a la democracia con el presidente Rómulo Betancourt en 1960, cuestionado posteriormente por sus acciones a través del Partido Acción Democrática y la aparición en el escenario político del Comité de Organización Política Electoral Independiente, COPEI, conocido también por su eslogan Partido Social Cristiano o Partido Verde, permitieron una nueva constitución para el año 1961, con el fin de consolidar la débil democracia venezolana. Desde 1952, gobierna dictatorialmente en Venezuela el general Marcos Pérez Jiménez. El descontento popular y el desgaste del régimen lo convierten en un dictador poco confiable para el país del norte, que comienza a preparar su caída en complicidad con los dirigentes de Acción Democrática y COPEI. Rafael Caldera y Rómulo Betancourt traen de Nueva York un proyecto de democracia dependiente. A través del llamado Pacto de Punto Fijo, se establece un acuerdo de gobernabilidad destinado a cerrar el paso al avance de corrientes nacionalistas y populares. En solo 10 años de haberse implantado el Pacto de Punto Fijo, ya la nación marchaba muy mal en lo económico. Aumenta el desempleo, la pobreza y la exclusión escolar, convirtiéndose en un modelo excluyente que indujo graves problemas para la nación y su democracia, como lo fueron el clientelismo político y la burocracia. Durante muchos años, la renta petrolera, de donde se obtenían los beneficios económicos y financieros del país, se distribuyó de manera desigual. Ante esta situación, 200 años después del nacimiento del Libertador, surge el movimiento bolivariano revolucionario y simultáneamente las medidas económicas de Carlos Andrés Pérez generaron descontento social, con el Caracazo en 1989. La democracia de punto fijo se descontrola al punto que, aunque Venezuela se benefició del boom petrolero de principios de los 70, los precios del energético bajaron a finales de los 80, lo que implicó una nueva crisis económica y política para el país. Es allí donde surge el liderazgo social, político y militar del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, junto al grupo de resistencia Movimiento Bolivariano Revolucionario, en el cual la sociedad venezolana se refugió, logrando la renuncia de Carlos Andrés Pérez y presentándose como candidato independiente Hugo Chávez, cuya principal aspiración era retomar la visión de construir una nueva república siguiendo los ideales de Simón Bolívar, naciendo así la Quinta República. No obstante, los grupos de oposición aliados a Estados Unidos suspendieron del cargo, en un intento de golpe de Estado en 2002, al presidente Chávez, en el que la respuesta del pueblo no se hizo esperar en las calles de toda Venezuela, exigiendo la reestructuración del gobierno de Hugo Chávez. Es una dictadura, eso es lo que está pasando. Que aquí no queremos dictadura, aquí queremos democracia. ¡Más nada! ¿Qué voy a hacer yo con mi voto? Yo voté por Chávez y yo quiero que Chávez termine su mandato. Porque si esto es democracia, debe dársele respeto a las leyes. ¡Nos tienen secuestrados! Queremos a Chávez, no queremos otra dictadura. Lográndose restablecer el gobierno de Hugo Chávez, este profundizó sus transformaciones sociales con ímpetu y fue elegido como presidente en 3 ocasiones más. No obstante, desde ese 2002 comenzaría la división de la sociedad venezolana hasta el día de hoy, polarizada entre el chavismo y la oposición.
mientras el gobierno y la sociedad intentaban redefinir el futuro de Venezuela. Tras la muerte de Chávez, el 5 de marzo del 2013, la situación económica de Venezuela se agravó debido a la caída de los precios del petróleo y los minerales, lo cual ha afectado la calidad de vida de miles de venezolanos, impedido el acceso y disfrute de servicios básicos y, por ende, el ejercicio de los derechos. Para mí ha sido algo excelentemente bien. Mi esposo es maestro, yo soy maestra y mis 2 niños están en la tanda extendida. La vida del maestro ha cambiado sustancialmente para bien y todos están inscritos en maestría. Porque hay niños que el timbre lo tocan y en vez de coger para la puerta, cogen para la dirección. Quieren estar aquí en la escuela. En mi casa se respira paz, amor, educación y bienestar también. Y con esta revolución educativa, las cosas van a seguir mejorando.